La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Muchos teniendo ojos no pueden ver. Hay personas que teniendo la visión 2020, que es la que dice que tienen los pilotos de avión, no logran ver lo que está a su alrededor. Aunque tengan la vista perfecta, no logran ver lo que está a su alrededor. Mientras que hay otros que casi no pueden ver, pero ven más allá de sus propias narices. Es una persona diferente y es una persona especial. Hace muchos años, más de 14 años atrás, tuvimos en la congregación 4 personas que murieron en un accidente. Esa misma madrugada murieron 4. Fue muy duro para nosotros como ministerio. Había un joven llamado Andrés, un niño, un jovencito que se llamaba Luis. Estaba una mujer ya adulta llamada Lorena, que era la mamá de Andrés. Y estaba otro caballero que se llamaba Gerardo. Les amamos profundamente a ellos por años. Pero ¿saben una cosa? Andrés no veía. Andrés era ciego. Y él tenía otro hermano que se llama Heiner, ese vive todavía, pero también tenía problemas de vista. Pero cuando Andrés llegaba al culto, llegaba a todos los cultos. Él era estudiante de la universidad y además era profesor de matemáticas. Pero llegaba a todos los cultos. Si hacíamos un culto a las 3 de la mañana, ya estaba. Si lo hacíamos a las 10 de la noche, él estaba. Él, como no podía tomar apuntes, él se postraba hacia un lado del altar, siempre en adoración, y se quedaba para la predicación ahí postrado. Ponía una grabadora ahí a su lado y él estaba adorando, pero estaba grabando todas las palabras que decíamos desde el altar. La oración, la predicación, todo él lo grababa. Se iba a la casa y lo transcribía, todo. Para nosotros fue muy doloroso su muerte, porque era un joven, realmente un joven virtuoso, un hombre lindo, realmente, lindo, lindo, lindo. Andrés, de él no tenemos nada más que decir cosas bonitas, pero hay algo extraordinario. Hay personas como Andrés que no tienen la posibilidad de ver colores, no ven atardeceres, no ven amaneceres, no conocen el rostro de sus hijos, de sus hijas, no conocen lugares. Hace muchos años yo me acuerdo que había un muchacho que era ciego e iba al estadio del Saprissa a ver los partidos, dice uno, del Saprissa. ¿Cómo? Si era ciego. Él usaba un radio de transistores aquí. Él andaba siempre así con radiecito en el estadio, así. Y él sentía, le entrevistaban que para qué iba, porque no veía el partido por televisión, si era lo mismo, si no lo iba a ver en tele, pero tampoco lo iba a ver en vivo. Y él dijo, no, es que las vibras, los gritos, la emoción de la jugada, cuando en el partido todo el mundo grita, él sentía esa sensación especial y él disfrutaba. A él le dejaban entrar gratis porque no veía el partido. Entonces él lo trataban de una manera especial en el estadio y le permitían entrar. Él disfrutaba esas 2 horas de partido o de fútbol porque era la manera como él se sentía. Así hay muchas personas que tienen problemas de visión, pero ven más allá que muchos de nosotros. Ven más allá de lo que está pasando. Tenemos que reconocer que necesitamos nosotros tener visión, porque muchas veces no tenemos visión. Yo quiere que raje hoy con ustedes. Yo tengo algo, yo no sé si es don de discernimiento o don de sospecha, no sé si será eso, ¿verdad? Pero
yo veo muchas cosas antes de que pasen. No es que se me haga una imagen así, no. Yo voy por un lugar, le digo a mi esposa, mira, aquí deberían de hacer esto y esto y esto, porque así como está no es correcto. Y volvemos a pasar 15 días después, un mes después, 2 meses después, y yo siempre le digo, mira, esto es lo que hay que hacer aquí para esto. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que días después están resolviendo ese conflicto que está ahí. Y lo digo en este momento con la calle que ingresa de aquí a la 39, a la circunvalación, ahí en la sinagoga judía. Yo siempre le decía a mi esposa, aquí la única manera de resolver este conflicto es que cojan ese espacio del caño, lo rellenen y hagan un carril directo para salir para Escazú. Y me sorprendí que la semana pasada ya estaban haciéndolo. Hay que tener una visión de lo que va a pasar. Yo le digo y le pregunto, ¿usted sabe dónde va a estar en 5 años? ¿Dónde van a estar sus hijos en 10 años? Usted lo sabe. Pues es hora de que comience a trabajar para que eso se logre. Es hora de que usted y yo digamos, Señor, yo sé que estoy aquí. ¿A dónde va a estar el ministerio de fe dentro de 10 años? Sabemos que nosotros no somos eternos, aunque mi esposa tenga juventud eterna. Pero no podemos estar en el altar dentro de algunos años. Estaremos ahí para hacer cara seguramente o para pelearnos con el que pasa a la par, qué sé yo. Pero tenemos que preparar liderazgo que se va a encargar de la iglesia en unos años. Y hemos venido trabajando en esa función porque tenemos la visión de que algo va a pasar, algo tiene que pasar. Y yo quiero utilizar como base, hay un texto bíblico que aunque tiene 41 versículos, yo quiero leerlos, ojalá todos, parte por parte. ¿Está bien? Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer primero del 1 al 12. Juan 9, del 1 al 12. Y va a ser más la palabra hablándonos que su pastor. Leo, y ahí está en las pantallas. Es Reina Valera, ¿verdad? Sé que no la veo hoy, sí es Reina Valera. Sí, fue la de aquí, ahí está. ¿Cuál? Aquí. Reina Valera, sí, 60, ok. Dice, al pasar Jesús, vean los elementos. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Yo no quiero hacer eso muy rápido porque me da temor brincarme la esencia del texto bíblico. Es un hombre adulto. No conocemos su nombre. No conocemos dónde vivía. Ni siquiera sabemos los nombres de sus padres. No sabemos si tenían más hermanos. No sabemos. Él está en un lugar donde Jesús va a pasar y él ni pelota le está dando a Jesús. Simplemente los discípulos que se les metía el agua en algunos momentos le preguntaban a Jesús, Señor, ve a este hombre que está ahí ciego. Él está ciego, ¿por qué? Era un pecador y por eso Dios lo castigó. O el pecador son sus padres y como herencia es su ceguera. Y Jesús dice, no ha pecado él, no ha pecado sus padres. Y lo repito, léalo conmigo. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántas obras? Muchas. Pero se va a hablar de la principal al principio. Y se dice, va a ser sanado de su vista. Pero después de eso van a venir un montón de cosas más. Esa es la esencia. Primero sana los ojos para que tengamos visión y después vendrá lo demás por añadidura. Para usted y para mí. Sigo leyendo.
me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, el ciego está en oscuridad, pero llegó la luz. Sigo, verso 6. Dicho esto, le preguntó al ciego, ¿quieres ser sano? Le preguntó. Le dijo, mira, yo me llamo Jesús, ¿necesitas un milagro? Nada más dice que Jesús escupe en tierra, hizo lodo con la saliva y le untó los ojos de lodo al ciego. Imagínense el susto y la sorpresa, que está él sentadito ahí, escucha el burumbum de los discípulos hablando, de alguien están hablando, él probablemente no sepa que es de él. Jesús llega, hace lo que hace en el suelo, hace barro y le unta. Imagínense el brinco que pega el ciego cuando le tocan la cara. Le están poniendo algo en la cara y él no sabe ni por qué, pero se queda tranquilo y Dios le da algo especial a él. Lo único, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que si traducido es enviado. Ese es el mismo término para la palabra Cristo, enviado. Siloé, enviado. Dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces él fue y se lavó y regresó viendo. Aquí hay un principio de obediencia extraordinario. Él es ciego. Un hombre le toca la cara, él siente que le ponen una especie de pasta y recibe una orden. Vaya y se lava en el estanque de Siloé, que traducido sería el ungido. Él va porque lo que hace es ser obediente. Ese es el principio. La obediencia nos permite ir más allá de la bendición de Dios. Cuando él escucha las palabras, él no sabe quién está hablando. Él no conoce a Jesús, nunca le ha visto, nunca ha hablado con él, no conoce su tono de voz, no. Él está allí y dice que obedece, se va hasta el estanque, se lava y hasta después de que se lava, recibe la vista. Entonces, regresa él viendo, verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le conocían y veían que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, sí es ese. Y otros decían, como que se parece. Pero él decía, yo soy. Yo era el ciego. Yo fui el que fui sanado. Yo fui al que le untaron una pasta en los ojos. A mí me habló el maestro y me mandó al estanque del ungido para que yo me lavara. Aquí no hay nada ni nadie que pueda decir, a lo mejor él era ciego o tal vez era ciego. No, yo soy ciego, fui ciego. Mis amigos me conocen, los vecinos me conocen, mi familia me conoce y todos en el pueblo a mí me conocen como el ciego, el que mendigaba, el que se ganaba la vida pidiendo unas monedas. Verso 10. Y le dijeron esos, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces ellos le dijeron, ¿dónde está él? Porque ahora quieren un milagro. Ya un milagroso, ya alguien pasó por aquí, ahora que yo quiero el mío. Entonces, ¿dónde está? Y él dijo, no sé. Porque qué interesante. Ahora vamos a ver los otros pasajes. ¿Quién no conoce a Jesús? Sino hasta mucho rato después de la sanidad. Entonces, nuestro amigo Andrés, el que le mencionaba hace un ratito, no necesitó ojos para ver a Dios. Él lo veía a Dios aunque no tuviese su vista. Él amaba a Dios con
todas sus fuerzas. Y para los que no saben, él junto con Gerardo, Lorena y alguien más, doña Albita y por ahí un par de personas más, hacían 2 noches de vigilias toda la semana. El culto el lunes, el culto el jueves, entonces cogían martes y miércoles para hacer vigilia. Y no era vigilia como ahí, como de 8 a 10, no, a las 3 de la mañana. Por eso fue que pasó lo que pasó. Gerardo tenía un videoclub aquí en el Boulevard de Romoser. En la segunda planta, él tenía en el videoclub lo tenía abajo, en la segunda planta, él tenía una oficina y ahí se reunía a orar. Todos los días que pudiese se metían ahí a orar. En esa actividad, ellos salieron a las 2 de la mañana ese día. Gerardo fue y dejó a Albita allá a Lomas. Salió, regresó, fue a dejar a otras personas y quedaron los últimos 4 y vivían aquí, detrás de la cancha de fútbol, para allá por detrás. Cuando él los venía a dejar todos los martes o los lunes o los días que estuviéramos en actividad, él los iba a dejar. Ese día no era la excusa, ese día no era la excepción. A las 3 de la mañana, cruzando ellos de norte a sur, ahí en la Embajada Americana, venía un carro a toda velocidad, bajando desde Teletica hacia Pavas. Ese señor que venía manejando, venía huyendo de la policía y respetó todas las luces de semáforos. Y al llegar a la esquina de la Embajada Americana, Gerardo cruzó porque el semáforo le dio la vía y en plena vía lo atropelló. Los cuerpos salieron por las ventanas. Unos pegaron en un teléfono público, otros en una señal de tránsito. Ahí murieron los 4. Ahí murieron los 4. Fue muy doloroso para nosotros. Fue muy impactante la noticia aquí en Pavas. Y yo sé que muchos no se acuerdan, pero cuando uno menciona, regresa ese evento a nuestros corazones y mentes. Pero regreso al concepto de Andrés. Andrés no necesitó tener ojos para ver a Dios, porque su visión de Dios sobrepasaba aún su propia limitación. Y es interesante, por lo menos es cómo él vivía su vida y él no pedía nunca que Dios lo sanara. A mí nunca me dijo, pastor, ore para que Dios me devuelva la vista. Nunca. No sé si a alguien en la iglesia le pedía orar para que Dios le sanara y le devolviera sus ojos. No, él había aceptado aquello como parte de un plan perfecto de Dios. Y él reconoció que las obras extraordinarias estaban listas para hacerse en él, para glorificarse a través de él. Cuando este hombre, ahora me refiero al que estaba ciego en la Biblia, ¿quién sabe cuánta gente se burló de él? ¿Quién sabe cuánta gente hizo chistes o mofa de él? Ahí viene el ciego. Ahí viene el que pega en todas las esquinas. Ahí viene el que se tropieza con la sombra. Y qué sé yo cuántas frases más pudieran haberle dicho. Pero ese día, él se le acerca al Señor. Pero cuando se acerque al Señor a nuestra vida, todo lo demás va a cambiar. Nuestra ceguera espiritual tiene que acabar. Nuestra indiferencia espiritual tiene que acabar, porque cuando Cristo venga cerca donde estamos nosotros y toque nuestra vista, nuestra visión tendrá que ser diferente. Tendrá que ser diferente. Tendrá que ser diferente. No puede ser la misma. Cuando uno viene a los caminos del Señor, no puede tener la misma visión del mundano. Mire, es que si Dios no me provee para eso, antes de las 3 de la tarde, compro lotería. Sea tan bárbaro. Si Dios no me ayuda y no me responde, el sábado en la noche me voy al bar. Porque se lo he dicho como 15 veces, que me ayuda y no me ayuda. Esa es la visión de muchos, y nosotros como cristianos no podemos enojarnos con Dios cuando le oramos y no hay una respuesta. Cuando le pedimos y no hay una voz del cielo. Más bien cuando rogamos y clamamos, que es parte del tema que voy a compartir el domingo. El clamor es lo que mueve el corazón de Dios, no la oración simple. Porque cuando uno clama, realmente las cosas cambian. Retumba nuestro corazón. Lo hablamos el domingo. Entonces, probablemente en esa época como hoy existía al principio aquel
de que el pecado que tenemos, la enfermedad que cargamos es como consecuencia del pecado que hemos cometido. No, la verdad es que la enfermedad, el pecado, voy de nuevo, la muerte entró en la raza humana porque el hombre desobedeció. Y la enfermedad es como una de esas etapas para la muerte. Ya no vamos a ser eternos, no íbamos a ser eternos después de la caída, pero antes de la caída, usted y yo íbamos a ser personas eternas porque era el plan de Dios. Cuando Satanás viene, se mete entre Adán y Eva, ocurre algo interesante. La tierra es maldita, el hombre es maldito, el nacimiento es maldito, el vientre es cargado y la tierra es maldita, y todo eso como consecuencia del pecado. Pero si usted se enferma, no significa que está mal con el Señor. Que si a usted le da un dolor de espalda es porque hay unos demonios atrás punzándole. No. La enfermedad que cargamos muchas veces es o por descuido, sí, pero muchas veces es plan perfecto de Dios para que Él haga sus obras en nosotros. Porque muchas veces cuando estamos bien ni oramos. ¡Yujú! ¿Cierto? Si usted anda 200,000 pesos en la bolsa y usted dice, me quiero comprar una coca, le alcanza para una coca y hasta para una caja de Coca-Colas. Y no tiene ningún reparo, se compra, se mete a cualquier lado, tiene 1,000,000 de pesos acá, compra lo que quiera en el restaurante. Pero cuando usted lo que tiene son 20 pesos en la bolsa y viene caminando por la sabana porque no tiene para el bus, usted viene diciendo, Señor, ayúdame, Padre. Provee, Señor. Señor, no te olvides de mí. Señor, tú sabes que voy cansado, voy hasta Loma, Señor, y aquí todavía me falta como 300 kilómetros para llegar. Uno va orando por todo el camino. Pero si tuviera plata, coge Uber y ni se acuerda de Dios. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan tienen un propósito y hay que buscar ese propósito, porque cuando uno ya lo sabe, entonces ese propósito se convierte en una etapa diferente para nuestra vida. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Por qué me está haciendo pasar por esta prueba? ¿Por qué yo tengo esta dificultad? ¿Por qué las cosas no me están saliendo como yo quiero? Porque usted tiene que ver más allá de ese problema, tiene que verse allá solucionado el problema. La resolución de su hijo, el hijo pasando al colegio, su hijo pasando a la universidad, pasando la situación económica difícil, allá, no aquí. Si yo me quedo aquí, nunca voy a pasar. Tendré visión 20/20, pero soy miope espiritualmente. ¿Me estoy dando a entender, amados? Se acerca un año nuevo. Estamos apenas gastando el primer mes y nos quedan 11. ¿Qué va a pasar? Yo sé que ya muchos revisaron el calendario cuántos feriados hay. Yo sé que muchos ya saben, dijo mi hermano Hugo hoy en un video que en un TikTok que me mandó, me dice, se acabó por fin la Navidad. Me dice, me comí la última piña de tamales. ¿Qué vas a hacer en la próxima Navidad? ¿Qué vas a hacer en la próxima Navidad? Yo no sé, pero Dios tiene algo bueno. Yo decía a mi esposa esta semana, después de la actividad de Navidad que tuvimos allá donde Marta, para la cena con el rey, ¿qué más podemos hacer que supere lo anterior? Solo que nos presten el Nacional. Digo, el Banco Nacional. Ok, sigo un poquito más adelante, amados. ¿Quién sabe cuánto desprecio y burlas? Pero él, verá que pudo haberse sentido afectado porque le decían el ciego, le decían el inútil, cuántas frases quieren decirlo. Pero él, después de que tuvo la sanidad, dijo, eso me resbala. Yo antes era ciego, mas ahora veo. Yo antes tenía esa situación, mas ahora no. Y sabe una cosa importante, a partir de él tener la visión, se convirtió en un hombre productivo. Antes de eso, se sentaba a la orilla de algún lugar para pedir limosnas. A partir de allí ya puede trabajar, ya puede producir, ya puede elaborar. Entonces el propósito es que Dios tiene algo más de hacer las obras en tu vida y en mi vida. A mí me llama la atención en cuanto a estos milagros,
que todos los milagros que sean en la Biblia, siempre hay alguien que lo pide. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús pasa, lo sana. Y lo interesante de esto es que la mayoría de los milagros Jesús los hace con su palabra. Y dijo, recibe la sanidad. Sano eres. Tu fe es mejor y mayor que muchos otros que conozco, dice Jesús. Y por tu fe eres sano y también eres salvo. Mira, hay una frase de Jesús que se repite en todas las sanidades. En este no hubo una sola palabra. Cogió barro, hizo barro, le unta los ojos y le dice, ve a lavarte. Nunca dijo, en mi nombre sé sano. No, sé sano. No, es una sanidad diferente a las demás. Y esa sanidad diferente es importante para que usted y yo veamos que Dios no trabaja igual para todas las cosas. Hay cosas que usted le ha pedido a Dios y Dios se las contesta en 10 minutos. Pero hay otras que ha durado 10 años y no ha recibido respuesta. Dios trabaja diferente. Dios no está metido en un molde que tiene que hacer las cosas iguales siempre. Otra cosa que me llama la atención es que siempre los milagros se hacían porque alguien traía algo, unos peces, unos panes, y Dios los multiplicaba. Había un milagro para la gente allí. Pero aquí nadie trajo nada. Lo único que trajeron fue sus pecados, sus situaciones, y Dios hace la obra. Dios quiere hacer una obra en usted y en mí. No meta a Dios en un cajón. Tenga fe que Dios le va a ayudar. No me vea aquí, ni se vea usted aquí. Véase más allá. Véase más allá. Yo les he contado una anécdota que nos sucedió con un niño cuando estábamos en la casa grande. Estaba un pastor conmigo ahí, don Carlos. Y Carlos estaba hablando con nosotros. Es un gringo él. Estaba ahí hablando con nosotros en la casa y la mamá de un niño pasó y nos dice, le dice a don Carlos, mira que mi hijo dice que él va a ser pastor. Y se le quedó viendo. Así, él era chiquitillo, tal vez como la de Glenn, que ya habla un poquito más tal vez. Y entonces le dijo, es que él siempre dice que quiere ser pastor. Y se vuelve don Carlos y le dice a la mamá, yo preferiría que aprendiera primero a ser oveja y después ser pastor. Cuando él dijo esa frase, me quedó impregnada. Hoy ese muchacho anda en el mundial hace rato. Se separó de los caminos del Señor. Entonces no era realmente una convicción de un deseo del papá o de la mamá. Era algo que los anhelaba. Era una frase como, yo quiero ser pastor. Stephanie, que está ahí chiquitilla todavía. Bueno, ya está chiquitilla Stephanie. Ya es más alta que yo. La primera palabra que ella aprendió a decir fue pastor. Ni pastor. Pastor, patol. Y uno decía, mira, que esas niñas van a crecer aquí. Ya son todas unas jóvenes, ya son todas unas muchachas aquí en la iglesia. Han crecido aquí. Entonces, ahí es donde yo veo el trabajo de un padre, de una madre, no para que sean pastores, sino para que sean hijos temerosos de Dios. Y trabajar en ese testimonio, en este caso Glenn y Arlen, trabajar en el testimonio para sus hijas. Al principio Brianna pegaba brincos y gritaba por toda la iglesia, pero se la mantuvieron acá, Ahí se queda en esa grada todo el culto, con panza en el suelo. Pero ahí están, Stephanie, Brianna en este momento. Es lo que los papás están trabajando para un futuro. Es que yo no puedo llevar a mi chiquito porque él corre y va y ya. Mire, los niños son niños, pero si uno los trabaja, aun cuando fueren viejos, no se apartarán del Señor. Es la visión más allá. Incomodan, sí, vean, ya andan teniendo a su bebé alzada. Y no es fácil, no es cómoda. Pero ahí está, ni se queja ni nada. Porque sabe que eso, aunque esté dormida, el Espíritu Santo está trabajando en esa bebé. Uno tiene que pensar más allá. Ok. Quiero leer otra parte del texto. No me va a alcanzar el tiempo, perdón. Juan 9, igual. Pero verso 13 al 23. Si ustedes se van a llevar la tarea de leer hasta el 41 esta noche, no se vayan a dormir sin leer hasta el 41.
dice, es decir, ya pasó la sanidad de Jesús, ahora cogen al hombre y lo llevan al templo o ante los fariseos, dice, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Pero era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y lo había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre, no, hablando de Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales milagrosas o esas señales? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. Y ahora les explico el por qué dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciéndole, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que está ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién haya abierto sus ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, ya es grande. Pregúntenle a él. Él puede hablar por sí mismo. ¿Acaso que es mudo? Estos dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fue expulsado. Por eso el hombre de la sanidad dijo, es un profeta. No dijo, es un Mesías, porque entonces los iban a expulsar, los iban a echar de la iglesia, de la religión. Y dice, repito el 22, estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Siempre va a haber personas, siempre, tipo fariseo, que si las cosas no se hacen como ellos siempre están acostumbrados a hacer, lo demás somos pecadores, somos extraños, somos bichos raros. Pero la verdad es que el Señor estaba preparando para algo especial. Yo voy a dar un brinco. Quiero que usted tenga presente 3 cosas rápidamente. El hombre era ciego y de nacimiento. El hecho de que Jesús lo hubiera sanado en el día de reposo era un broncón, era un problemón, porque preferían que el hombre fuera ciego el resto de su vida a que se le hiciera un milagro, se interrumpiera el sábado. Pero Jesús le dijo, pero ¿qué pasa si el sábado se te cae una oveja a un pozo? ¿Qué haces? ¿Esperas hasta el domingo para sacarla? No, la sacas porque tiene valor. Entonces, ¿cómo que el hombre no tiene valor? ¿Por qué el hombre tengo que dejarle que venga para la próxima semana para hablar y sanarlo, cuando tiene que ser sanado hoy? Entonces, por eso es que ellos no tenían ojos espirituales, eran ojos cerrados, era visión pequeña, eran inútiles con el futuro. Y no veían lo que estaba pasando con esta persona. Entonces les decía, era un hombre ciego. Esta sanidad o este milagro era una derrota para los principios judíos, pero también es una transformación de un hombre que vive en su mundo oscuro. Y hay una gran oportunidad ahora de salir de esa oscuridad, de esa modorra, de esa enfermedad, de esa limitación, y ahora caminar hacia aquel que es la luz verdadera. Y cuando él llega allí, ese hombre se convierte en un predicador, en un evangelista, porque va a ir a decirles a todos, miren, yo antes era ciego, mas ahora veo, y Dios me sanó. Eso fue lo que el Señor le manda a hacer. Quiero leer otro pedacito del texto bíblico. Me voy a brincar varias cosas aquí.
porque me gusta. Es del verso 24 al 34 y yo voy a parar. A las 8:30 paramos. Dice, verso 24, Juan 9. Cuando volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él le respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Es la única verdad que les puedo decir. Yo estoy seguro que yo no veía, ahora veo todo. Y sigue, verso 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le responde absolutamente obstinado, ya se los he dicho y no me has querido oír. ¿Por qué? ¿Por qué quieres oírlo otra vez? ¿Qué? También ustedes quieren hacerse discípulos de él. Y le juraban y dijeron, tú eres un discípulo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Si quieres te anda con Jesús, es de segunda clase, es una persona sin valor, es un rebelde, mientras que nosotros somos discípulos de Moisés. Eso es lo que están diciendo, eso es lo que han dicho y es lo que está reflejado acá. Entonces, verso 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, ¿verdad? ¿Qué predicación? Estas son palabras del hombre que ha sido sanado. Esto es lo maravilloso esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ustedes son discípulos de Moisés y yo de un tal Jesús. Pero él me sanó. Yo no sé cómo lo hizo, pero me sanó. Y sabemos, y vea qué principio teológico. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿cierto? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios a este sí oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces le responden los de la ley, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. A pesar de que él no ha dicho que es el Mesías. Él lo expulsa porque no tienen argumentos. Eso es lo que sucede con muchas personas que muchas veces están a nuestro lado. Como no tienen un argumento, lo que hacen es señalar cosas que no son las correctas, ni son las justas, ni son las apropiadas. Yo voy a parar aquí. Déjenme nada más hacer un cierre. Nosotros caminamos muchas veces bajo ceguera porque no vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. No lo vemos. Hay gente que le tira una bolita de fútbol al niño en un zacatal. El chiquito la mueve y la toca y ya él está pensando que va a jugar con Saprissa, Heredia o La Juela. O cuidado, va al Real Madrid. Porque el chiquito pega 2 patadas a la bola y ya la gente dice, este es un crack. Y ya lo inscriben en una escuela, ya lo llevan a un grupo de fútbol, ya lo llevan. Porque están preparando a un niño, porque pegaron cuando él tenía 4 años, una bola, pegó un par de patadas y lo vieron con una posibilidad. ¿Sabe que hay padres que llevan a sus hijos así, pensando en que él les va a salvar la tanda con la pobreza y nos va a comprar una casa y nos va a comprar un avión para estar viajando a todos los lugares? Pero no hacen lo mismo. No hacen lo mismo para los caminos del Señor. Nunca invirtieron en una Biblia infantil. Nunca hicieron una oración con él para que aprendiera a orar. Nunca. Y por eso cuando llegan a jóvenes no tienen cómo. No saben orar, no saben nada. Les da todo vergüenza. Porque los papás no hicimos con la visión. Como lo que hizo el futbolista aquel, pensando que su hijo va a ser el goleador nacional dentro de 15 años. ¡Yujú! Me estoy dando a entender. Amados, todavía somos muy ciegos en algunas cosas.
Yo escuchaba a una mamá diciendo, no aquí, de un lugar, ni siquiera de San José: si mi hija quiere estudiar, está bien, sino que aprenda algún oficio. Y digo, esa niña va a aprender un oficio, cualquier oficio, que todos son buenos, cualquiera es bueno, pero ¿le permitirá salir adelante económicamente? ¿O será mejor una carrera y que también aprenda un oficio? Pero la mamá, como no sacó una carrera, no tiene la visión de que su hija termine la universidad o que su hijo termine la universidad. Están con visión limitada. Limitada. Entonces uno dice, wow, es necesario que los ojos de estas personas que piensan así sean abiertos por la misericordia de Dios y vean que es necesario que los muchachos estudien, que los muchachos terminen sus carreras, que sus muchachos se gradúen, que sus muchachos trabajen, que sus muchachos, porque si no va a venir otro baboso o babosa y se va a llevar ese fruto aún sin construir y se va a destruir y nunca va a lograrse lo que se quería. Nosotros tuvimos un discípulo, Ana y yo, que tuvo todas para vencer, todas para ganar, todas para salir adelante. Un hogar destruido, vivía muy pobremente, trabajaba en lo que podía, terminó a duras penas su secundaria, pero una persona vio en él algo y dijo, yo quiero pagar su universidad, yo quiero pagar un apartamento para él, yo quiero cubrir sus gastos de la universidad, en una universidad privada. Esa mujer o ese hombre, esa pareja, vieron a aquella persona con una visión de lo que Dios podía hacer, porque hablaron con nosotros de lo que nosotros pensábamos, el potencial que tenía esta persona. Lo triste fue que él no tenía la misma visión. El primer cuatrimestre que le pagaron, matriculó 4 materias, ¿sabe cuántas perdió? 5. De las 4 que matriculó, perdió 5. Y entonces la familia que se sintió un poco mal, porque han invertido más de $500,000 solamente por ese cuatrimestre. Y no ganó una materia. Ellos entonces se retiraron. La persona esta, no sé dónde está. Lo que yo sí sé es que él se truncó su propio futuro. Póngase de pie. Muchos teniendo ojos no pueden ver. Muchos teniendo oportunidades teniendo opciones no las aprovechan. Muchos creemos que tenemos la visión 2020, pero la verdad es que es muy corta nuestra visión. Necesitamos más allá. Déjeme orar. Señor, esta noche he tratado de compartir la palabra y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a entenderla en las partes que no he podido compartir o que no he podido lograr avanzar. Señor, que necesitamos tener una visión más allá de lo que tengo hoy, de lo que soy hoy. ¿Dónde voy a estar mañana, pasado, dentro de unos tiempos adelante, Señor? ¿Cuál es mi visión, Señor? ¿Cuál es? Si no sé qué voy a hacer dentro de unos años, Señor, dame la sabiduría, por favor. Dale la sabiduría a mis amadas y amados, para que vean, Señor, en sus propias vidas, en la vida de sus hijos, en la vida de las personas que les rodean, Señor, grandes cosas a donde tú quieres llevar a las personas, pero no nos obligas a ir. Si el ciego no hubiese ido al estanque a lavarse, sería ciego. Si el ciego no obedece y en lugar de ir al estanque Siloé, si hubiera ido para la casa, no hubiese recibido la sanidad. Pero, Señor, la consecuencia fue que fue expulsado de la sinagoga. Como si eso era un castigo, Señor. Se convirtió él realmente en un testimonio vivo de un Dios que sana y restaura. Padre, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quiénes nos van a dejar de lado? ¿Quiénes se van a molestar porque somos diferentes? ¿Quiénes, Señor? Pues no importa. Si algo pasa, algo sucede o algo nos viene, Señor, queremos ser de los que te seguimos a ti con una mejor visión de lo que tú tienes para el futuro, Señor. Hoy te pido, Padre, llénanos de sabiduría, llénanos de tu gracia y perdónanos, Señor.
todos nuestros errores y faltas, porque tratando de hacer las cosas a veces las hemos hecho mal. Y Padre, muchas gracias te damos a ti. En el nombre de Jesús te pido, danos la visión. Danos, Señor, la visión. Danos, Señor, una visión para más años adelante. Y gracias, mi Dios, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento.